Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a compartir la palabra de Dios discierne los pensamientos. Recordemos que estamos compartiendo sobre el reino de Dios, el reino de Dios aquí en la tierra. Llegamos a hablar sobre la palabra de Dios, la cual nos permite disfrutar de ese reino aquí en la tierra. Hace 15 días identificamos qué es la palabra de Dios. Identificamos claramente la palabra de Dios. Si aún no has escuchado la prédica o tienes dudas, te invitamos a que ingreses a nuestra página evangeliodelagracia.com. Hace 8 días vimos que esa palabra de Dios vino a la tierra y trajo vida y vida en abundancia. Identificado estas dos cosas que hemos hablado los 2 domingos, hoy vamos a ver una definición de qué es la palabra de Dios. Si notamos en 1 Corintios capítulo 13, la palabra nos muestra qué es el amor y nos habla de ese amor de Dios sobrenatural. Y también encontramos en Hebreos capítulo 11 sobre la fe. En estos 2 capítulos vemos sobre el amor y la fe, que eran términos que no escuchaban. Pero llegó Jesús y habló de la palabra. Por ejemplo, en la parábola del sembrador que vimos, dice que salió a sembrar la semilla y era la palabra de Dios, y que había que perseverar en ella para llegar a dar fruto. En Hebreos capítulo 4 se habla sobre la palabra de Dios. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 12, aparece una definición sobre qué es la palabra de Dios y qué hace la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios y qué hace la palabra de Dios? Así como en Hebreos 11 aparece sobre la fe y en 1 Corintios 13 nos habla sobre el amor. Vamos a leer Hebreos capítulo 4, versículo 2. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El versículo nos muestra qué es la palabra y qué hace la palabra de Dios. Vamos a iniciar estos domingos a hablar sobre este versículo de qué es la palabra de Dios. Pedimos que sea claro cada día más esta palabra en nuestra mente y saber qué es la palabra de Dios, qué hace la palabra de Dios y el por qué tan necesaria. Escuchemos, necesaria, es decir, la palabra de Dios sobre la tierra no es una opción. La palabra de Dios no es una alternativa. No es si me queda tiempo, es si me parece. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a esa relación personal con Él. El versículo inicia porque la palabra de Dios es. Luego de los tuétanos dice, y la palabra de Dios discierne los pensamientos. Vamos a hablar sobre esa parte. La palabra de Dios discierne los pensamientos. ¿Quién discierne los pensamientos? La palabra de Dios. Recuerda, la palabra de Dios discierne los pensamientos, no la inteligencia que nos ha dado Dios, no la inteligencia natural. Esa inteligencia no hace esto que vamos a hablar hoy. No la estructura académica ni la experiencia sobre la tierra, a medida que pasan los años.
esa no discierne los pensamientos que vamos a hablar hoy. Lo que dice el versículo es que la palabra de Dios discierne los pensamientos. Para discernir los pensamientos es necesaria la palabra de Dios. Antes de mirar la parte espiritual, lo que no vemos, vamos a ver un ejemplo natural. Vamos a ver un ejemplo natural. Entonces vamos a ir todos y vamos a comprar un carro y un automóvil. Cuando llegamos al concesionario, entonces el vendedor nos muestra, sí, todos conocemos el carro, pero él nos da unas buenas noticias y nos dice, mire, esto tiene unas ayudas para que usted, cuando usted maneje y esté conduciendo, unos asistentes, unas ayudas. Y nos dice que ese asistente y esa ayuda no depende de nuestra habilidad. Ese asistente, esa ayuda que vemos no depende de nuestra experiencia conduciendo, ni nuestra pericia. Esa asistencia le va a servir a la persona que por primera vez se sube a un automóvil, que aprendió y se va a subir primera vez. Esa asistencia, esa ayuda le va a funcionar como el que lleva 30 años conduciendo. La primera es que nos cuentan que una asistencia es que tenemos frenado automático de emergencia con detección de peatones. Se distrae por cualquier motivo o algo, el carro se va a estrellar y que usted no ha frenado. De una vez, esa asistente, esa ayuda, le genera un freno, un fuerte freno. Ese no lo hace usted, lo hace el carro porque el carro detectó que usted no frenó y va a haber una colisión. Se va a estrellar. Pero no solo eso, sino que por muy hábil, hemos visto que las estadísticas dicen que el accidente a peatones es muy alto. Y cuando le preguntan, ¿usted por qué cogió a la persona? ¿Por qué la arrolló? No lo vi. No lo vi. Este asistente lo que va a hacer es que no depende de la persona, sino que el carro va a detectar al peatón y va a frenar. Si usted no lo vio y no, el carro lo detecta y frena el carro. Lo que estamos hablando en este asistente que acabamos de ver es que no depende de la persona. Usted se subió al carro y ese carro tiene esa ayuda, tiene ese asistente. Vamos a ver el segundo. El segundo es el control de crucero adaptativo. ¿Qué es eso? Le decimos al vendedor. Eso está enfocado a la velocidad. Para cuando usted vaya en carretera, que usted viaje, no se acerque mucho, ni se canse de estar acelerando usted y disminuyendo, sino que usted controla una velocidad y él se va a ir a esa velocidad estándar. Le va a evitar que lo multen. Usted coloca la velocidad y él solamente va a conservarla. Pero adicional, cuando encuentre un obstáculo, es decir, otro auto al frente, él va a conservar la velocidad del auto que va al frente. Entonces guarda la distancia, usted va descansado, va a hacer su viaje más relajado y va a estar protegido. ¿Quién hace todo eso? Ese asistente, control de crucero adaptativo. Eso no lo hace la experiencia de la persona. Recuerda lo que estamos hablando, el versículo. La palabra de Dios discierne los pensamientos. Eso no lo hace la experiencia cuando está conduciendo. El que se subió por primera vez en el carro coloca a esos dos asistentes y le funciona igual como el que lleva 30 años conduciendo y que tiene toda la pericia. Le funciona igual. Porque no depende de la persona, sino del carro que tiene esas ayudas o esas asistencias para al conducir. Y hay un tercero para finalizar el ejemplo que es el alerta de punto ciego. Los dos anteriores que vimos, alguien puede decir, no, es que yo soy muy hábil, no, yo no me distraigo, a mí no me pasa nada, esas dos cosas yo las hago, no necesito esos dos asistentes. Alguien puede llegar a decir eso, una persona que conduce muy bien puede llegar a decir eso. Pero esta que vamos a ver, de la alerta de punto ciego, por muy hábil, por mucha experiencia, por mucha destreza al conducir, eso es una realidad y no lo va a poder ver. El auto con su retrovisor, usted va en su automóvil, en su carro y usted mira el retrovisor y hay un punto que le llaman punto ciego, es decir, se ubica una bicicleta, se puede ubicar un carro, se puede ubicar una moto, usted va conduciendo y en el retrovisor usted mira y no lo ve, no lo nota, pero ahí está. Y al estar ahí, si usted hace una maniobra, puede generar un accidente. Y usted, yo no lo vi. Ese es el punto ciego.
Eso no lo puede dar ni la experiencia, ni la habilidad. Recordemos eso. Ese asistente lo que va a hacer es avisarle que tiene un vehículo, una moto, que hay algo en ese punto ciego, que esté pendiente para que no genere un accidente. Esos 3 ejemplos que vimos, porque estamos hablando que la palabra de Dios discierne los pensamientos. Así como estas 3 ayudas a conducir, alguien puede decir que no necesitas, ¿sí? Yo soy muy hábil conduciendo. Finalizado el ejemplo de la parte natural, vamos a mirar la parte espiritual. Para esto vamos a ir a Jeremías capítulo 17, versículo del 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Cuando dice corazón, lo que hemos venido compartiendo se refiere a nuestra alma, donde está la voluntad, el hacer, los pensamientos, el intelecto, los sentimientos, las emociones. La Biblia nos identifica que ese corazón es engañoso, pero no solo eso, sino que es perverso. ¿Quién lo va a conocer? Las ayudas que vimos en el ejemplo natural, el hombre tiene unas capacidades, pero necesita eso para evitar accidentes, para evitar hacer daños a él, a su bien o a otros. Esos asistentes tienen ese fin, que él no se haga daño a él, a su bien y a otros, a terceros o a cosas. Esos asistentes están enfocados para evitar eso. Dios nos dio una inteligencia natural. Está la estructura académica, leemos, persona viaja, conoce, pasan los años, llega la experiencia, se equivoca, vuelve, y puede llegar a decir que esa alma, esos pensamientos, que los puede controlar. Esa es una conclusión equivocada, errónea, va a faltar. En lo natural, nada puede llegar a esa alma, a esos pensamientos, a discernir. Nosotros tenemos la capacidad de discernir algo natural, pero está limitado. Como en el ejemplo del vehículo. Cuando nosotros conducimos, tenemos unas habilidades, pero esas habilidades están limitadas. Por eso los accidentes. Las ayudas comienzan a generar más confort, más tranquilidad, más seguridad. Y es el mismo viaje. En la parte espiritual, nuestra alma, las emociones, el tomar decisiones, los pensamientos, tenemos una inteligencia natural que nos la dio Dios. Y tenemos una estructura académica, pero no es suficiente. Por eso la Biblia dice que nadie sea sabio en su propia opinión. Lo que está diciendo es, no es suficiente, tenga cuidado, no es suficiente. Y cuando vemos en la Biblia nos cuenta que la palabra de Dios vino a traer vida y vida en abundancia. O sea, una vida sobrenatural. Y nos identifica que esa palabra hace algo que nadie más puede hacer. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Si esa alma, esos pensamientos profundos que todos tenemos, ¿cómo hacemos para discernirlos, para poder movernos sobre la tierra sin hacernos daño, sin dañar nuestras cosas y sin generar daño al entorno? Estamos hablando de las personas. Nosotros nos hacemos daño, el alma, los pensamientos, nos hacemos daño y dañamos a otros. ¿Cómo hacemos para movernos sobre esta tierra sin generar eso y vivir bien una vida y vida abundante que vimos hace 8 días? La palabra de Dios. Solo la palabra de Dios hace eso. Y eso nos lo dice el versículo 10. Vamos a leer nuevamente todo el Jeremías capítulo 17, versículo 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es la pregunta. Versículo 10 está la respuesta. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Entonces, la respuesta es que dice él, ¿quién va a conocer algo tan profundo, los pensamientos, para poder
llegue al hacer conforme a la palabra, dice yo. Dios conoce lo más profundo de cada uno de nosotros, de nuestras emociones, de los deseos, lo que está en lo más profundo, Dios lo conoce. Dios sí lo identifica, Dios sí sabe. Esa es la palabra de Dios. ¿Quién es el que escudriña y hace esa labor? Pues lo hace la palabra de Dios. Entonces recordemos lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Sí? Porque la palabra de Dios discierne los pensamientos. Entonces aparece una palabra que es discernir. Recuerda que en lo natural todos discernimos los pensamientos. Antes de que Dios nos llamara, nosotros discerníamos los pensamientos. Pero como en el ejemplo, recuerda que iniciamos en la prédica natural, la persona que maneja está limitado. Si la persona que conduce lo hiciera excelente, pues no existirían esas ayudas, esas asistentes al conducir, porque está limitado. La parte natural nuestra inteligencia es limitada cuando comenzamos a hablar de lo espiritual. Cuando comenzamos a hablar de los deseos engañosos, de la ira, el odio, el resentimiento, la envidia, la vanidad, la idolatría, la hechicería, el miedo, la amargura, la angustia, la contienda. Cuando comenzamos a entrar en todas esas emociones que todos las sentimos, allá esa estructura natural no es suficiente. Por eso dice la palabra de Dios discierne los pensamientos. Vamos a ver qué es la definición de discernir. Esta definición que vamos a leer es natural, pero nos va a servir para cuando hablemos de que la palabra de Dios discierne los pensamientos. ¿Qué es la capacidad de discernir? Es señalar la diferencia entre dos cosas. Dice también que es sinónimo de juicio, o sea, tomar una decisión, distinguir, comprender. Ustedes comprenden entre lo bueno y lo malo, un ejemplo, lo correcto y lo incorrecto. Y lo lleva a que sea prudente en la manera de actuar. Esto es en la parte natural. Y podemos llegar a una conclusión, nosotros discernimos. Pero como en el ejemplo de los carros, ¿por qué tantos accidentes? No es que no vi el peatón, es que no me di cuenta y ¿por qué se estrelló? La velocidad, me ganó la velocidad, pensé que la podía controlar. ¿Y qué pasó acá? No es que yo no lo vi atrás, el punto ciego. Esos asistentes lo que hace es evitar unos problemas, unas dificultades. Nosotros discernimos en lo natural. Antes de que Dios nos llamara, nosotros tomamos decisiones, mirábamos, distinguía entre lo bueno y lo malo. Pero lo problema de distinguir, de hacer la distinción entre lo bueno y lo malo, en las cosas correctas, es que recuerda lo que decíamos en Jeremías, el profeta. Engañoso es el corazón, recuerda. Recuerda, estamos hablando de pensamientos, de lo que sentimos, lo que pensamos para luego hacer. Primero pensamos y luego hacemos. Un pensamiento genera una acción. Resulta que esos pensamientos son engañosos. Nos hacen creer, sentir y ver cosas que no son. Solo cuando estamos en el precipicio allá que no hemos caído y estamos estropeados, es que nos damos cuenta que ese pensamiento nos engañó. Que eso que nosotros pensamos que sí era así, resultó que no era. Pero ya cuando sucedió la acción que nos llevó a un problema. El discernir ante esto, lo único que puede identificar, familia, para que cada día sea más claro el porqué, la necesidad y el privilegio que tenemos todos nosotros, que Dios nos haya llamado a ver claramente qué es la palabra de Dios. El por qué debo leerla todos los días y por qué la persona que es muy inteligente en lo natural la necesita igual que la persona que de pronto tiene menos capacidad en lo natural. ¿Sí? Y esa palabra de Dios va a funcionar igual en la persona que Dios lo llama apenas por primer día que llama a la persona, y funciona igual con el que lleva
20 años en la relación con Dios. Recuerda el ejemplo de la persona que se sube al auto. La persona que se sube al auto, su experiencia no tiene nada que ver con los asistentes. Les va a evitar problema. Cuando Dios nos llama y nos dice, mire, hay algo en su interior. Nos llama a decir, la presencia de Dios está en cada uno de nosotros. Dios nos muestra eso. La presencia está en nosotros, no lo sabíamos. La presencia de Dios es la palabra de Él. Y esa palabra hace algo que solo lo hace la palabra de Dios. ¿Por qué debo leer la palabra todos los días? Porque la palabra hace, ¿qué hace? Discierne los pensamientos. La palabra de Dios en nuestro interior, en el alma, la palabra de Dios identifica lo que se está sintiendo. Y nos dice, mira, la palabra te dice, cuando uno dice, te dice, mire, esto es envidia. Esto que usted está sintiendo acá, esto es vanidad. Nos lo muestra claramente. Esto es rencor. Esto es odio. Discernir es separar, distinguir claramente las cosas. Solo la palabra de Dios, a medida que la leemos, la relación con Él, podemos ver eso claramente en nuestro interior, en el alma, en los pensamientos, las decisiones. La capacidad natural es imposible. El ejemplo que colocamos, porque él da el testimonio, el industrial de Barranquilla. Capacidad inteligente, estructura, viaje, todo lo que quiera. Y llegó y dijo, es que no tuve recursos. En el momento que sucedió, no tuve recursos y nada me impidió y mató a la esposa. Razón, celos. O sea, lo que está haciendo está bien. ¿Qué nos hace el deseo engañoso? Ejemplo, la envidia, la vanidad, el odio, el resentimiento. Te muestra que lo que vamos a hacer está bien. Eso nos engaña y nos dice, está bien. Los celos que hacen, mostrarnos que está bien lo que usted va a hacer. Él dice, no tuve recursos, no tuvo de dónde echar mano. La palabra de Dios impide, la palabra de Dios discierne y no permite. ¿Recuerdas el asistente de conducción de frenado automático, detección? Pues usted se va a estrellar y usted va tranquilo. Esa asistencia frena en seco el carro, no usted. Eso lo frena en seco, no usted. Usted no hizo nada. Frenó el carro, el asistente. La palabra de Dios es la que hace en nosotros. ¿Qué hace? Discierne. Todos los días que la leemos, esa palabra comienza a mostrarnos que Dios nos ama. Y usted va a comenzar a sentirse amado, a sentirse bien. No a sentirse mal ni frustrado. No es que yo no tengo algo, no he logrado algo, me he esforzado y no he conseguido, entonces me siento mal porque no conseguí algo. No, consiguió algo, la palabra dice que todo es para bien. Dios te tiene cosas, otras cosas, y te va dando otras cosas. Entonces nuestra parte emocional va siendo sanada por la palabra de Dios. La palabra de Dios hace, ¿qué hace? Discernir, algo que solo hace la palabra. Por eso hemos hablado que la relación con Dios y cuando hablamos de la palabra de Dios no son ritos. Porque si notas, el rito está afuera. El sacrificio está afuera. La penitencia está afuera. No, la relación con Dios no es así. Dios nos llamó a la verdad que es que la palabra está en nosotros desde que llegamos. Dios nos llama, alumbra esa palabra y esa palabra de Dios comienza en nuestra alma a discernir. Discernir. Esto es deseo engañoso, fruto del espíritu, deseo engañoso, fruto del espíritu. El hombre no tiene esa capacidad. Así como la persona que se sienta a conducir, si tuviera la capacidad, entonces no llegarían los carros con todas esas ayudas de conducción que hay, esos asistentes. Igual, o sea que la palabra de Dios es una necesidad y mira el privilegio que tenemos, que Dios nos haya llamado y nos está mostrando que su palabra discierne. ¿Por qué la debo leer todos los días? Porque sin darme cuenta, la palabra hace nuestra alma.
en nuestros pensamientos, donde solo Él llega. El deseo engañoso, valga la redundancia, no engaña la palabra de Dios. La palabra de Dios, recuerda que se presentó como luz, lo que hace es alumbrar. El deseo engañoso no va a engañar la palabra de Dios, pero el deseo engañoso sí nos engaña nuestras emociones, nuestra capacidad, eso sí lo engaña. Está bien que usted tenga resentimiento contra la persona, está bien, y el entorno de amigos o familia le refuerzan eso, porque como uno ya tiene ese engaño y llegan los amigos y conocen lo que sucedió, está bien, porque mire lo que ella ha hecho y mire cómo habla. Está bien que usted tenga resentimiento y que se sienta así, pero por favor, la palabra de Dios nos dice claramente que eso no está bien. Entonces la palabra de Dios comienza a alumbrar y esa palabra es cuando nos enfrenta con nosotros mismos, que es lo que no nos gusta. Entonces cuando comenzamos esa relación con Dios, entonces como que uno dice, uy no, y Dios nos muestra que hay un camino. Entonces debo de menguar yo para que Cristo crezca. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y comienza el proceso de transformación del carácter, de la vida, porque la palabra discierne. Mira, la palabra lo que hace es para llevarnos una vida sobrenatural. Recuerda que hemos hablado de David. David tuvo una relación especial con Dios. Y Dios con David, basado en la palabra, ¿sí? No en la ley. David hacía la ley. Pero en la relación con Dios tuvo algo especial. Y en esa relación con Dios, Dios le permitió muchas cosas a David verlas que las vivió él, pero son para nosotros. Pero el entorno de David no podía vivir eso. Era porque el trato que Dios le dio a David, que era para una enseñanza para nosotros. Y David descubre lo que estamos hablando hoy, lo que hace la palabra. En el Salmo 26:2, David le dice a Dios, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, o sea, el alma. Examínala, porque es que uno no llega allá. ¿Por qué no llegamos allá? Por el problema de los deseos engañosos. El deseo engañoso, solo la palabra de Dios es que discierne e identifica claramente que nos vamos a hacer daño y que vamos a dañar a otros. Y esa palabra de Dios lo que hace es, ahora, caminamos en esa palabra por fe y comenzamos esa vida sobrenatural. Volviendo al ejemplo del automóvil, entonces el que no tiene ninguna ayuda, usted ha escuchado, y usted viajó 6 horas, 7 horas, ¿y cómo llegó? No, llegué estresado. ¿Y cómo llegó el viaje? No, presionado, es unas montañas y yo ahí sosteniendo ese carro y vengo cansado, agotado. 7 horas de viaje. Y usted le pregunta a otro que viene en un carro con todas esas asistencias, ¿cómo llegó el viaje? Rico. ¿Cómo estuvo el viaje? Delicioso. Y uno iba detrás del otro. ¿Cuál fue la diferencia? Uno estaba en su capacidad y el otro venía apoyado en otras cosas, no solo en él. Mirando ese ejemplo en lo espiritual, si nosotros tenemos una vida en nuestra capacidad, leo la palabra como una información, como si fuera filosofía, como si fuera algo, como cultura general, como tomarlo como si Dios dice eso y pues si Dios dice eso y ya no más. No, familia. La palabra de Dios discierne, no nosotros, no nuestra inteligencia, no nuestra razón. Dios nos llama y comenzamos a leer la palabra. Y por eso dice que la palabra al sabio lo hace más sabio, dice. Al sabio lo hace más sabio. Y al simple lo hace entendido. La palabra. Entonces comenzamos a coger ventaja. Ventaja, así como el ejemplo que van en el pase, en el viaje, uno llega estresado, angustiado. Entonces vamos a ver el día a día. ¿Y usted cómo vive? No, angustiado, preocupado. No, esto no es vida, man. Muy duro. El yo, la capacidad, difícil. Pero Dios nos llamó a descansar. Venga a mí, todo el que esté cansado y cargado, yo lo haré descansar. Yo lo haré descansar. El de la velocidad que vimos el ejemplo.
se sube a su carro, coloca al asistente y listo, el carro conserva la distancia, el carro conserva la velocidad, usted no tiene que estar angustiado, me pasé la fotomulta, no, no. Usted viaja sabroso, es lo más cercano a un piloto automático, usted va tranquilo. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. La palabra discierne, no nosotros, no es nuestra inteligencia, nuestra capacidad. Tenemos que estar tranquilos. Es maravilloso conocer eso. Entonces David lo sabía y le pedía a Dios. Salmo 139, versículo 23 y 24. Prueba y conoce mis pensamientos. Examíneme, pensamientos. O sea, recuerda que David, por un pensamiento, cayó. David después de eso dijo, Señor, pruébeme y conoce mis pensamientos. Y mire si hay camino de perversidad. O sea, míreme si yo me estoy desviando. Hay que discernir ahí los pensamientos. Y David veía que él en su capacidad no podía, porque David muy inteligente y todo un día salió al balcón y cayó. Pero si David le pedía a Dios, le decía, lo necesito. Míreme cómo estoy. Y mire si hay camino de perversidad, si me estoy desviando, y guíeme. Jesús que dijo, yo soy el camino, la palabra. La palabra de Dios es el camino. La palabra de Dios discierne nuestros pensamientos, lo más profundo. Lo más profundo, allá llega la palabra de Dios. A medida que leo la palabra todos los días, no nuestra inteligencia, no nuestra capacidad, la palabra. Y es increíble cómo ante las circunstancias la palabra de Dios lo hace, no nosotros, no nuestra inteligencia. Por eso es necesario esa relación con Dios, con la palabra al leerlo, porque esa palabra nos va a guiar. Salomón, el hijo de David, cuando lo coloca como rey Dios, está muy joven. En 1 Reyes 3:9 dice, da pues a tu siervo. O sea que él no lo tenía. Recuerda que Dios vivía fuera de ellos. La presencia de Dios, la palabra de Dios está en nosotros ahora. Da pues a tu siervo, que le diera, para discernir entre lo bueno y lo malo. Lo que le dice Salomón es, yo no tengo la capacidad. Discernir entre lo bueno y lo malo. Deme eso, Señor. ¿Qué hace la palabra de Dios al tener la relación con Él? Comenzamos a discernir los pensamientos. Que sean claros, que nuestros pensamientos sean pensamientos, por ejemplo, de esperanza. Discierne, por ejemplo, de calamidad, de miedo. No temas. Entonces comienza una palabra a hacer en nosotros. La palabra de Dios, sí, la palabra de Dios discierne los pensamientos. Cuando oramos y hablamos con Dios para pedirle ayuda ante las circunstancias, pero dice, ora en todo momento. Así como Salomón le pidió, así como David le pidió, nosotros debemos de pedirlo sabiendo que la palabra está en nosotros. Y debemos de leerla cada día. ¿Para qué? Para que nuestro proceder cambie. ¿Y cómo va a cambiar? Nuestra manera de pensar, esos pensamientos. Cada día una mente más limpia. Sí, los pensamientos. Más limpia, pero no los generamos nosotros. Esos pensamientos los hace ¿quién? Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios separa, discierne. Esto está bien, esto está mal. En Lucas capítulo 9, versículo 46 al 47. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones. Recuerda que Jesús llamó a 12. Y comenzaron el proceso. Entonces llegó un pensamiento, entró una discusión. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones. El interior, ¿qué está manifestando ahí? El ego. Yo soy más que usted. Bueno, ¿quién es más que el otro aquí? ¿Quién es más? Entonces Jesús dijo, venga, eso es un error. Recuerda que en el reino todos somos iguales.
con funciones diferentes, porque todas las funciones son necesarias. Recuerda el cuerpo humano. Jesús, ¿qué percibió? El interior de ellos, de sus corazones. Lo que hace la palabra es comenzar a discernir. ¿Por qué debemos de leerla cada día? ¿Por qué la relación con Dios va a la lectura de la palabra? Porque el método que colocó Dios para que esa palabra cobre vida en nosotros es cuando la leemos. O la escuchemos, si a usted le gusta escucharla, leerla, o sea, comenzar a escudriñarla. ¿Y por qué debemos de estar en un estudio bíblico? Porque esa palabra es necesaria estudiarla. Jesús dijo, conocerás, es un conocimiento, debo apartar una vez a la semana al menos, que yo pueda escudriñar esa palabra. Y esa palabra es la que va a discernir, no nosotros, tenemos que estar tranquilos. O sea, la palabra le va a mostrar, está cayendo en vanidad. Si caigo en vanidad, puedo tomar una decisión económica basada en la vanidad y me enredo la vida. Entonces la palabra anuncia, no, tranquilo. La palabra de Dios discierne los pensamientos, identifica los deseos engañosos e impide que se manifieste. Va más allá de nuestra capacidad. Entonces, por eso es tan necesaria. Recordemos la historia de José. José es el ejemplo de que reinar en vida es posible. Pero José no lo hizo en su capacidad. Recuerda que ninguno de los hombres que están en la Biblia, en la capacidad de ellos lograban lo que iban a hacer afuera y menos en el interior. La vida de José nos manifiesta qué es el poder de Dios en el interior de una persona. Eso que estamos hablando de discernir los pensamientos. José llega a la casa de Potifar. Potifar es el jefe, tiene su esposa muy hermosa. El jefe le entrega todo a José. La mujer le pone los ojos en José y comienza a acecharlo todos los días. Y llega un día donde están solos y le dice, bueno, esta es la ocasión. Y José le dice unas razones del por qué no debe de hacerlo. Si notamos en la historia, eso no es natural. O sea, humanamente eso es imposible. La mujer se le está ofreciendo, la esposa del jefe, en la casa, donde él está bien socialmente, económicamente, o sea, está muy bien ahí. Pues lo más fácil es hacerlo. Y bien con la jefa. Pero José da unas cosas que es dado por Dios, no por la naturaleza humana, no por su capacidad. Dice que el jefe no se preocupa de él con todo lo que tiene en la casa y que todo se lo dio, sino que cuando lo dio le dijo, lo único que no puede tocar es mi mujer. No más. Dice, ¿cómo yo puedo hacer ese daño si él me entregó todo? Yo mando sobre todo y él me dijo, usted puede hacer lo que quiera, pero menos con mi esposa, cero. ¿Cómo yo hacer algo con eso y pecaría contra Dios? Estaría haciendo una falta en contra de Dios. Recordemos que cuando José, no hay ley. Recuerda que cuando José le dice eso a la mujer, no hay ley. Y dice que la ley es el que da el conocimiento al pecado. Eso es muy importante. José le dice a la mujer, pecaría en contra de Dios. Cuando vamos a la Biblia nos dice que la ley es la que nos da el conocimiento al pecado. Si no hay ley, no se conoce. ¿Y José por qué sabía eso? Porque Dios le ha colocado algo en José que eso no estaba bien, que eso no era lo que le agradaba a Dios. Que le había dado todo y que le iba a hacer daño al esposo, si iba a hacer daño a él, le iba a hacer daño a ella, o que iba a hacer algo a cual a Dios no le agradaba y él vivía para Dios. Mira esa conclusión que da José. José, ¿qué hace? Ese discernimiento de separar tan rápidamente después de estarlo, es que ese día no fue que le apareció, la mujer venía detrás de él mucho tiempo, muchos días. Y ese fue como decir, oyes. Y José llega y le dice esa conclusión, separa todo. Discernimiento de los pensamientos, ¿sí? Un pensamiento claro. José no se le nubló la mente, no, José tenía todo claro. Pero no era la capacidad de José, era Dios.
ahora es la palabra de Dios. Esa palabra, Dios que estaba afuera de José, vive en nosotros. Y esa palabra lo que hace es cada día tener nuestros pensamientos más claros. Más claros. ¿Y qué es un pensamiento más claro y todo? El fruto del Espíritu. Y eso lo genera Dios. Eso que hizo José, eso no era natural. Ese es un ejemplo de lo que hace Dios en los hombres. Igual hoy. En Filipenses, que dice que está la angustia, la preocupación, pues son los pensamientos, la mente. En Filipenses 4:7 dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará los pensamientos en Cristo. Guardará, protegerá, cuidará. Cuida los pensamientos de no pensar cosas que no son. Que uno se imagina, uno se arma unas... Y mira, estamos en un tiempo muy difícil en el sentido de tanta incertidumbre. De tanta incertidumbre en todas las cosas. Entonces, nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. Fe es la palabra. Pero en nuestra capacidad, poder los pensamientos, discernirlos, limpiarlos, que no se nos ensucien, que no estemos por ahí enredados, la palabra de Dios. Eso lo hace la palabra de Dios. Recuerda, el que va en el carro, tiene todas esas ayudas, va tranquilo. Pi, pi, pi. Le avisó una luz, un sonido, punto ciego. Ahí viene algo. Tengo que tener cuidado. José vio todo lo que le había dado lo que le había dado Dios y lo valoraba. Dice, yo no puedo hacer eso. Entonces, valorar la familia, el esposo, la esposa, que puede suceder muchas cosas. Pero si usted tiene claro el entendimiento de la palabra, discierne, no va a ser algo que no es. Entonces, si hay un problema en el hogar, entonces las amigas le dicen a la señora, no, consígase otro, venga, tenemos amigos y diviértase. Es mirar cómo solucionamos eso para poder avanzar. Pero para hacer eso, los pensamientos tienen que estar claros. Y nuestra capacidad no llega allá. La palabra de Dios, sí, la palabra de Dios discierne los pensamientos. Señor, háganme, como le pidió Salomón, como le pidió David. Mírenme lo más profundo. O sea, poder yo ver claramente. No caer en el engaño. Eso lo hace la palabra de Dios. Hebreos 4:12 que dice eso. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo del 12 al 14. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 al 14. Y nosotros, recuerda los escogidos, nosotros, Dios nos llamó a tener una relación con Dios y darnos cuenta que tenemos la palabra de Dios en nosotros. Y algo que hace la palabra es discernir los pensamientos. Siempre ha estado, no lo sabíamos. 1 Corintios capítulo 2, versículo del 12 al 14. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La palabra de Dios, Dios nos llama y comienza a alumbrar y comenzamos a discernir espiritualmente. ¿Quién hace eso? Dios. Dios a nuestro espíritu comienza a hacer y podemos ver lo que tiene para nosotros. Ejemplo, estamos hablando del reino de Dios. Y recuerda que ese reino es independiente de los entornos, independiente de las generaciones. Cuando Jesús murió y resucitó y pasó a vivir en todos sus escogidos, en todas las generaciones que han existido los escogidos de Dios, está el reino de Dios. Una es disfrutarlo, conocerlo y disfrutarlo, y otra es no saber. Es como si alguien se sube a un auto de estos y no conoce que tiene esas ayudas. Hay unas que son automáticas, otras que usted ya tiene que habilitarlas. Y si no las habilita, no se dio cuenta. Y eso lo tenía, sí, eso lo tenía. Tenía que habilitarlo aquí. ¿Cómo así? No sabía.
Dios nos llamó para conocer la verdad, que la palabra de Dios está en nuestro interior. Esa palabra que hace, discierne los pensamientos. ¿Y para qué? Para tener una vida placentera sobre la tierra, una vida abundante. ¿Por qué? Porque la vida está en el interior, en esos pensamientos. La vida está ahí. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo estamos? Sí, Dios nos llamó a una vida sobrenatural, de sentirnos el bienestar, bien. Por eso dice la palabra, para los que aman a Dios, todo ayuda bien. Todo ayuda bien. Entonces aparece esa fe. Entonces el fruto del Espíritu nos genera paciencia, pero no nosotros. No nosotros, es Dios que está en nosotros, generando todo eso. Dejo de hacer esto, entonces basta el tiempo pasado. ¿Sí? Hice cosas, pero basta, o sea, fue suficiente. Ya lo veo claramente el error que estaba cometiendo. O sea, el ir y consumir licor cada 8 días, Dios mío, ese error lo dejo de hacer. Claramente me estoy haciendo daño a otros. Un problema, lo dejo de hacer. Pero para poder verlo en medio de un mundo que es normal eso, que está bien visto y lo motivan, se necesita que Dios discierna nuestros pensamientos, lo alumbre, separe. Esto está bien y esto está mal. Y eso lo hace Dios. Y no estamos juzgando porque todos estuvimos allá, sino que estamos colocando ejemplos, por favor, ¿sí? Y estamos llamados a llevar la palabra y a estar firmes. El por qué no puedo regresar a esa acción de estar consumiendo licor cada 8 días. No es necesario. Eso lo hace la palabra de Dios. Pero si yo no leo la palabra de Dios, es el método que dejó Dios. Si no asisto a un estudio bíblico, pues no nos vamos a dar cuenta, vamos a seguir pensando como todo el mundo, como crecimos, el entorno, ¿sí? Lo que estamos haciendo hoy. Entonces es necesario leerla cada día, por eso enviamos una meditación diaria. Es que la palabra de Dios debe ser diaria. Debemos estar en un estudio bíblico en la semana una vez y congregarnos. Es sencillo porque es conocimiento. Si no, esos deseos engañosos nos enredan. Y en Salmo 119, versículo 130, dice, la exposición de tus palabras alumbran, hace entender a los simples. La exposición de tus palabras alumbran, hace entender a los simples. Exposición, estar expuesto. La palabra está en nuestro interior. Pero la manera que esa palabra va a ir alumbrando, cobra vida en nuestra alma, es al leerla. Al leerla para que discierna, te voy a leerla, comienza a cobrar vida esa palabra en nosotros. Sí, siempre ha estado, no lo sabíamos, Él nos llama es para eso. La palabra de Dios no tiene en cuenta la inteligencia natural. Pero la palabra de Dios funciona igual en todos. Recuérdalo al asistente de punto ciego. Puede ser muy buen conductor o muy mal conductor. Funciona igual el asistente. Igual la palabra. ¿Cómo no vamos a leer la palabra de Dios si solo ella llega a lo más profundo de nuestros pensamientos? ¿Cómo queremos estar todos los días bien? Que la palabra discierna nuestros pensamientos y nos separe todos esos deseos engañosos. Y porque esos pensamientos nos generan ideas y va una acción. Y esa acción, recuerda que nos daña. Nos daña a nosotros y dañamos a otros. ¿Por qué andar amargado en la vida? ¿Por qué andar gritando? ¿Por qué? Pues si puedo ser formal, la palabra me dice que sea amable. Sí, hay que ser muy sabios. Dios discierne los pensamientos. La palabra de Dios. Y nos comienza a dar esa vida. Entonces la necesitamos, no es una opción, solo lo hace la palabra. Entonces para finalizar la prédica, mira lo que dice Filipenses 4:8 y nos hace una invitación a todos. ¿Qué estamos pensando? Esa palabra nos invita, dice al final del versículo Filipenses 4:8 dice, en esto pensad. Y dice, pero ¿cómo va a pensar uno en eso en medio de todo esto? Eso lo hace la palabra de Dios. La palabra de Dios comienza a colocar nuestros pensamientos en orden. En orden. Ese es un proceso. Es un proceso para que no pensar lo que no debe de ser.
no imaginarnos cosas, no pensar como está pensando el entorno, no pensar como está pensando los otros que no han sido llamados, los otros que de pronto apenas están en la palabra y son débiles en la fe. La palabra dice que hay unos débiles y otros fuertes, y el fuerte debe de sostener al débil. Usted está fuerte, no vaya a pensar como el débil en la fe. Usted está fuerte y que usted sea un medio para que esa persona sea fuerte. Menos en un entorno que no conoce a Dios. Menos en esto pensad. ¿En qué hemos de pensar? Entonces Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Entonces, todo lo que es verdadero, pues la palabra de Dios. ¿Qué hemos de pensar? Todo es para bien. No, pero mire, usted lee la palabra y vea su vida igual. No, la palabra dice que Dios hace en nosotros. O sea, usted, dígaselo para usted, no va a poner a pelear con la persona. La palabra de Dios dice, está haciendo en mí. No, que mire que sigue igual todo y mire que usted hace esto y sigue igual todo. No, dice que lo que yo siembre cosecho, que no debo de desmayar, que no me puedo cansar de hacer lo bueno, lo verdadero, lo bueno, lo de Dios, la palabra, porque llega la cosecha. Dios no miente, Dios no miente. Es que el otro es débil en la fe, o el otro Dios no lo ha llamado, o peor, no conoce a Dios. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Es la palabra. Dios nos llamó para nosotros alumbrar a otros. No que los que están allá nos arrastren otra vez a donde estábamos nosotros antes. No, Dios nos llamó es para que nosotros alumbremos a otros. Por medio de su palabra, la palabra hace en nosotros. Discierne nuestros pensamientos. Dice, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Dios nos llamó a que pensemos conforme a la palabra. Para eso debemos de leerla. Y Dios escudriña lo más profundo de nosotros. Y lo hace para llevarnos a reinar en vida. Lo que hizo José, ese discernimiento de separar todas las cosas, le permitió reinar en vida. Es decir, disfrutar de lo sobrenatural en la tierra. Pero uno dice, pero fue a la cárcel. ¿Cuál reinar en vida si fue a la cárcel? Todo es para bien. Recuerda que había un propósito que nadie conocía, ni José. Pero al final de la historia, pues sabemos cómo terminó José. Igual nosotros, si Dios hace la palabra en nosotros y comenzamos a hacer lo que dice la palabra discierne, la palabra es la que lo hace, no nosotros, recuerda. Lo hermoso es eso, descansemos. ¿Qué debemos de hacer? Leer la palabra, pedirle a Dios que alumbre nuestro entendimiento, pedirle a Dios que nos guíe, que nos ayude. Dios es nuestro ayudador, Dios está de nuestro lado, Dios está de tu lado. Lo que viene son milagros, familia, para la congregación. Lo que viene es sobrenatural. ¿Y dónde empieza eso sobrenatural? En nuestro interior. Que usted va a comenzar a sentir cómo la palabra discierne y le muestra. La palabra dice, mire, esto es envidia, esto es odio, resentimiento, amargura. Ojo, usted está aquí aún en idolatría, hechicería, agüeros. Usted está pensando que por esto le está yendo bien. Quite eso. Eso es hermoso. La palabra discierne, va quitando. Dios haciendo en cada uno de nosotros, que dice la palabra de familia, lo que viene son milagros, el poder de Dios, más de lo que pedimos y entendemos, una vida sobrenatural, esa vida y vida en abundancia que genera Dios en nuestro interior. El milagro sucede. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.